Muy buenas tardes a todos. Un saludo aquí desde el sur de California. Tengo las 4 de la tarde, 15 minutos aquí en California. Y bueno, hoy día es enero 20 del 2021 y como todos saben, hoy día fue la inauguración de una nueva fase dentro de la política norteamericana en donde Joe Biden es inaugurado como presidente número 46 de la República de los Estados Unidos de América. Y bueno, mucho se ha hablado, ha habido mucha, diríamos, ha sido una de las elecciones más controvertidas en los Estados Unidos de América. Eso es innegable. Eh, ha traído la atención más que cualquier otra elección. Y, y bueno, eh, hay mucho que hablar. Muchos creen que, bueno, ya eh, Trump perdió y, bueno, que se vaya a su casa, que ya no llore y ya empieza otra era. No, de empezar otra era, sí. Que terminó aquí todo, no, no terminó todo. No terminó todo porque hay muchas cosas que no se han resuelto. Pero primeramente es la forma como se llevó a cabo esta elección. Eh, O sea, hay mucho, mucho, pero mucho que hablar. Bastante que hablar. Hay mucho que hablar, sinceramente, hay mucho que hablar. Dentro de eso de hay mucho que hablar, está inclusive al principio cuando Trump llegó a la presidencia, ¿no? Eh, ya desde el momento mismo que entró a la presidencia, eh, en ese entonces, el que fue antes fue Obama, dejó espías en la Casa Blanca con el propósito de espiar, pero el propósito era frustrar la presidencia de Trump y destruirlo políticamente. Y eso, empezando el primer día de inauguración, así como está, es como que hoy día, hoy, en este momento, Trump deje espías en la Casa Blanca con el fin de escuchar todo lo que hace Biden con el propósito de destruirlo. Bueno, eso no lo ha hecho, pero en el tiempo de, eh, de la inauguración de Trump sí lo hizo Obama. Y de ahí sale una serie de espionaje. O sea, la historia es increíble. Está envuelto el FBI, está envuelto el Departamento de Justicia y está envuelto muchas agencias más de gobierno del presidente que fue Trump, perdón, Biden, no, Obama, con el fin de destruirlo. Pero ¿por qué ese odio excesivo a Trump? Se entiende que cuando entra un presidente nuevo no se lleva bien con el otro presidente, especialmente si son de partidos opuestos, pero con Trump fue más que eso. Era inclusive los del Partido Republicano, que él corrió como republicano, que él no es republicano, nunca lo fue. Y está bien que no haya sido, porque el Partido Republicano está también corrupto. Es una corrupción pasiva, diríamos así, no tanto como el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es abierto, o sea, ellos sí no tienen vergüenza de nada. Ellos lo hacen abiertamente. El Partido Republicano es una corrupción suave, póngalo así. Es una corrupción que ni siquiera se nota, ¿ok? Pero es corrupción. Ellos no querían tampoco a Trump. Lo curioso está en que más del 60% del pueblo americano votó por Trump, lo cual nos da a entender que los dos partidos están totalmente fuera de, de identificación con el pueblo americano. Trump no es político, hizo decisiones políticas, él fue un exitoso hombre de negocios, ¿no? De bienes raíces, nacional e internacionalmente, un genio, ¿no? Una persona que financieramente no necesitaba meterse en problemas, ¿no? Pero él lo hizo, como él mismo dice en el discurso que voy a leer algunas partes, por amor a los Estados Unidos, porque él sabía el problema que estamos viviendo y sabía cómo ayudar a salir de ese problema. Bueno, los dos partidos políticos cuando eran amigos de él, cuando no era político,
Pero ya cuando entra la política, entonces la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia y bueno, entonces, ¿cómo tratar a este personaje que ahora era nuestro amigo y ahora ya no es nuestro amigo, es nuestro enemigo hasta cierto punto políticamente? Eh, Tal vez no era tanto porque es político, sino por las ideas que estaba trayendo. Si le hubieras traído, por ejemplo, ideas demócratas, entonces los demócratas hubieran estado con él. Es un personaje conocido en todo el mundo, todo el mundo. ¿Ok? O sea, ¿qué más queremos? Los republicanos no supieron, diríamos, aprovecharlo, porque él estaba yendo en contra de los intereses también de los republicanos, especialmente de la gran élite de los multimillonarios. En otras palabras, tanto demócratas como republicanos, la élite, estaban en acuerdo en que los dos se tenían que repartir el pastel, nadie más. El pastel es para ti y para mí. Pero si entra uno tercero y dice, oh, yo también quiero un pedazo de pastel, así, no, este no, yo no lo voy a dar, dice el demócrata. ¿Y ustedes? Entonces el republicano dice, bueno, está con nosotros, le podemos dar un poquito, pero nada más. No, 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 no tanto, hay que darle un poquito, hay que darle un poquito. Pero ese poquito no era suficiente. Trump quería todo el pastel. ¿Por qué? Porque con la mitad del pastel no se hace nada. Con un poquito tampoco se hace nada. Bueno, se tiene que hacer con todo el pastel algo. Y ahí está el problema. Demócratas dijeron, no, nosotros no te vamos a dar nuestra parte. Republicanos dicen, bueno, te vamos a dar un poquito. Y ahí empezó el problema. Dijeron, no, pensaban que Trump, no, este no sabe política, o sea, va a ser fácil manipularlo. Eso es lo que pensaron. Pero se olvidan que Trump, para ser un exitoso multimillonario de bienes raíces, hay que ser súper inteligente. Y Trump es súper inteligente, se los ganó a todititos. Nadie lo pudo separar de inteligencia. Ese hombre en sus genes tiene pura inteligencia. Entonces, ya que no podía vencerlo, se va a lanzar por segunda vez, después de 4 años de estar eh, poniéndole como un demonio, que no nunca fue. Viene estas segundas elecciones, casi el 80% votó por él. Eso, si usted tiene el 80%, casi o 78, 80%, usted gana las elecciones, sea quien sea. Y él ganó las elecciones de la población norteamericana. Ahora, tiene que pensar usted, escríbalo. Entonces, ¿cómo vencerlo? Bueno, solamente hay una forma. Si no es por las buenas, o sea, las buenas es votos, elecciones. Bueno, que sea por las malas. Bueno, ¿cuáles son las malas? Bueno, no, no agresivamente, pero hay una forma en donde va a ser más efectiva. Pero tenemos que hacerlo. Y era fraude electoral. Ahora, fraude electoral siempre ha existido. ¿Ok? Eh, en muchos países latinoamericanos eso existe. En Estados Unidos no, aunque hay algunos casos donde hubo fraude locales, no a gran escala, y dijeron, bueno, eso ahí no va a pasar a larga escala como una elección nacional federal para presidente, eso sí es cosa seria. Bueno, sucedió eso, sucedió, y hay evidencias, o sea, las evidencias están ahí, a la vista de todos. Pero de una forma increíble, que inclusive esto es algo que a Trump mismo, inclusive yo creo que hasta sus propios enemigos quedó totalmente impresionados. La Suprema Corte de Justicia no quiso verlo. O sea, la corte más alta del país, la federal, no quiso ver la evidencia. Entonces, ahora, estamos hablando algo serio. Ya tenían todos los mejores abogados de Trump, de los Estados Unidos, la evidencia, testimonios, affidavits, con notaría pública, fotos, videos. O sea, estamos hablando de evidencias reales. Con eso se gana el caso. ¿No? Hay un dicho en la Corte de Justicia donde se dice, el que tiene más papeles
gana el caso. Y es cierto, dando a entender que el que tiene más evidencias es el que gana el caso. Una persona puede tener evidencia de algo, digamos, le roban un vehículo, un carro, y sí, usted sabe que le robaron, pero si solamente tiene un testigo y la otra parte que le está acusando tiene 100 testigos que no lo fue, ¿quién cree que va a ganar? No va a ganar el que usted, aunque sea verdad lo que pasó. Va a ganar el otro, porque tiene 100 testigos en contra de uno, que es usted. Y así es. En el caso de Trump, él tuvo más testigos. Nadie tuvo testigos en contra. Nadie contradijo, porque no hay evidencias. Trump, todo su abogado tenía la evidencia. Y lo tiene ahora. Pero cuando llegó el momento de decidir, porque sabían y estaban seguros que si la corte miraba eso, inmediatamente hacía ilegal los votos ganados por Biden y por lo tanto Trump automáticamente ganaba la elección. Automáticamente. Pero no quisieron ver las evidencias. Eso fue uno de los golpes más, pero más duros al caso de Trump de fraude electoral. No porque no hubo, sino porque no quiso. Luego viene en enero, en donde el 6 de enero dicen, bueno, ahí se va a contar los votos, ¿no?, de los delegados de cada estado, son 50 estados. Los delegados de cada estado, los votos van a ser contados por el vicepresidente de la Cámara de Representantes. Y comenzaron a hacer, bueno, esa es ya la última esperanza. Lo que tiene que hacer Pence es simplemente rechazar los votos fraudulentos de 6 estados que cambiaron los votos para Biden. Altamente, y esos 6 estados son conocidos por mucho fraude de los demócratas. Por eso que Trump decía en sus discursos, espero que Pence, el vicepresidente, haga la cosa correcta. Porque si él diría, no voy a contar los votos electorales de estos 6 estados que robaron, también automáticamente, sin necesidad que vayan a una segunda ronda, automáticamente Trump ganaba las elecciones. Y todos, yo esperaba, muchos esperaban, porque eso es constitucional. Y lamentablemente, Pence, el vicepresidente, se negó y contó los votos, dándole la victoria final, irrevocable, a Joe Biden. Este golpe ya fue golpe mortal, diríamos así. Y también una frustración grande, porque estaba autorizando, a partir de ese momento, el Congreso de Estados Unidos estaba autorizando que el fraude es la manera más legítima y más segura de ganar una elección, a través del robo, el fraude. ¿Cuál es el mensaje que se da? Que en las próximas elecciones sigamos haciendo más fraude, porque ni la Corte ni el vicepresidente nos van a impedir ganar. Es algo increíble. Muchos creen que todavía es una pesadilla. Y la gente se pregunta en este momento, ¿para qué sirve la Corte de Justicia? Lógico. ¿Para qué sirve la Constitución? Han dado la presidencia a un hombre que cometió fraude y robó las elecciones de Trump. Por eso yo lo llamo a partir de ahora fraude Biden, porque es un fraude, no es legítimo. No vieron las evidencias. El caso está pendiente. Los papeles están ahí, todas las evidencias están ahí, y no quisieron verlo. Esto es algo
Esto es algo muy, muy, muy terrible. Y bueno, ah, hoy día habla esta persona, pero antes de eso Trump hace un discurso, ya el último discurso de despedida, cuando el avión del gobierno le iba a llevar donde iba a estar con toda su familia. Y quisiera leer algunas partes de lo que él dijo, pero antes de eso quisiera recordarles algo muy importante. Muchos no saben, pero los Estados Unidos de América, cuando se habla de sus inicios, los Estados Unidos de América nace de un pacto en 1620, hecho por los peregrinos que vienen de Inglaterra. Se llama el Pacto de Mayflower, 1620. Esto es muy importante que se sepa porque eso explica la razón, eso explica la naturaleza cristiana espiritual de esa nación. Estados Unidos no es como cualquier otra nación. Sus orígenes son realmente pactuales. El uh, Pacto de Mayflower, 1620, es la base pactual de gobierno civil entre Dios de Abraham, Isaac y Jacob y el pueblo americano. Eso es lo que se tiene que entender para empezar a entender qué es los Estados Unidos. Si no se entiende esto, se perdió el origen de Estados Unidos. 150 años después, entonces se declara la independencia política de los Estados Unidos de América, de las colonias americanas, de la corona británica. Porque hasta ese entonces eran las colonias británicas, pero en 1776 se declara la independencia política de las colonias de el yugo británico. Esto es muy importante que se sepa, porque es ahí en donde ya los Estados Unidos entonces se forma ante el mundo, ¿no? Ante el mundo. Tengo aquí la Declaración de Independencia. Este es un facsímil justamente de Filadelfia, donde lo firmaron, ¿no? En el Congreso. Aquí está, si lo pueden ver, 4 de julio de 1776. Esta es exactamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Aquí lo tengo. Dice aquí, ¿no? La declaración unánime de los 13 estados unidos de América, porque originalmente eran 13 colonias. Al declararse la independencia dejan de ser colonias automáticamente y se convierten en estados, los 13 estados originales de los Estados Unidos de América. Entonces, este documento es tan esencial. Este es el certificado de nacimiento de los Estados Unidos de América. Entonces, los Estados Unidos de América nace de una idea de libertad, prosperidad, justicia, independencia, progreso, y con una firme y profunda fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque así es como los padres fundadores creyeron que esta nación es fundada. Muchos lo entendieron como la Nueva Jerusalén en la parte del Atlántico Norte, que es los Estados Unidos de América. Entonces, esto se tiene que entender, porque si no, no se va a entender nada lo que es los Estados Unidos de América. Mucha gente solamente lo ve el aspecto político, económico, pero eso es las bases. Es usted nació de un padre, de una madre, tiene un acta de nacimiento. Usted no dice, oh, yo nací cuando tuve 22 años, aparecí ya a los 22 años aquí en la tierra, no sé quién me crió, yo solamente aparecí. Es imposible. Usted tuvo un padre y una madre, le criaron, le alimentaron, le dieron valores,
Ellos son los que pusieron en su mente cómo es la vida, cómo vivir, qué es malo, qué es bueno. Todo eso sale de su hogar. Bueno, los Estados Unidos sale de este hogar. Si no se entiende esto, no se entiende lo que está pasando. Señor, en Josué 24:13, que está en las escrituras, quiero leer esta parte aquí. Libro de Josué. Dice, despedida de Josué, dice. Josué en el versículo 1 dice, entonces Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel, y habiendo convocado a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces, a sus escribas, ellos se presentaron frente al tabernáculo temporal delante de Dios. El tabernáculo temporal fue el tabernáculo que Dios ordenó, o Yahweh ordenó a Moisés que edificara a todo lugar que ellos vayan. Entonces, Josué habla su discurso en el capítulo 2, todo es el discurso al pueblo de Israel. Y llega al versículo 12 y dice, entonces ¿dónde está? Entonces envié delante de ustedes avispones y envié de, y envié delante de ustedes avispones y destruí a los dos reyes de los amorreos de delante de ustedes, no con sus espadas ni con sus arcos. Les he entregado una tierra por la cual no han trabajado, ¿no? Yahweh. Ciudades que no han construido, en los cuales viven y aquí comen de viñas y olivares que no plantaron. O sea, Yahweh, yo recuerdo que había un profesor en la universidad que asistía que era totalmente ateo y él atacaba al cristianismo y atacaba a los cristianos y atacaba también a eh, norteamericanos, este país. Y él hacía la comparación de que los norteamericanos eran genocidas porque dicen que vinieron aquí y mataron a los indios. Y él decía, su argumento era, y él decía, y la razón que hacían ellos es porque se basa en lo que dicen las escrituras, dice. Y él leía todo esto y una de las frases, textos que hablaba era esto, que decía, miren, dice él, aquí vemos a Jehová o Yahweh, ¿no? Entregando la tierra a los israelitas, tierras que no fueron de ellos, porque aquí mismo dice, no, ustedes no trabajaron la tierra, Yahweh se los da a ustedes. Ustedes no edificaron las ciudades, Yahweh se los da a ustedes, ¿no? Entonces él decía, bueno, los peregrinos puritanos, todos de Estados Unidos, y tenía razón ahí, tiene una herencia hebraica, antiguo testamentaria, inclusive más que neotestamentaria. Y tiene razón. Y eso justificaba que ellos invadieran este continente, porque ellos se veían como la nueva Jerusalén. Eso es verdad y es mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que sí, se veían como la nueva Jerusalén. ¿Cuál es la mentira? Que vinieron a matar a los indios. Eso es mentira. Que hubo conflictos y hubo masacres, se mataron, sí, pero una cosa es matar porque, digamos, me tengo que defender, y una cosa es ir a este lugar con el único propósito de matar. Eso es falso. Eso es falso. Pero él usaba ese texto y decía, miren, lean aquí. Aquí dice que Yahweh es el Dios de las injusticias y de las invasiones. Mata a los cananeos y da la tierra a los israelitas que no le pertenecía. O sea que Yahweh era un ladrón. Así decía. Yahweh también es un ladrón porque dice aquí que le dio ciudades a los israelitas que ellos no construyeron. Y ahí está. Entonces, lo que trataba de decir, y el punto es, que inclusive los historiadores se dan cuenta que los Estados Unidos nace
de una idea religiosa. Y es verdad, de una idea religiosa. Y esa idea religiosa parte de las escrituras. Y eso es cierto. Existe miles, miles y miles, inclusive más de 1 millón de documentos, donde muestra las raíces protestantes religiosas cristianas calvinistas de los Estados Unidos de América. Si no se entiende eso, no se entiende a los Estados Unidos de América. Dice el versículo 15, 14, ahora reverencien a Yahweh, ríndanle culto en la integridad y en verdad, aparten de su corazón a los dioses extraños, a los cuales sus padres rindieron culto al otro lado del río del Egipto, rindan ustedes culto a Yahweh. Este es un llamado a la adoración a Yahweh, que Josué está hablando a los hijos de Israel cuando entren a la tierra prometida, que tienen que dar reverencia solamente a Yahweh y no dar culto a ídolos o entrar o bajar a la idolatría. Ahora, Yahweh no ha cambiado. Muchos dicen, bueno, ese es el Yahweh del Antiguo Testamento. El Yahweh del Nuevo Testamento de ahora ya no es el mismo Yahweh. O sea, hacen de Yahweh un bipolar. Ahora, hasta donde yo entiendo, Dios no es un Dios bipolar. Ellos dicen Dios tiene 2 e inclusive 3 personalidades. El Yahweh del Antiguo Testamento, el Yahweh del Nuevo Testamento y el Yahweh moderno. O sea, el Yahweh postmodernista, dicen ellos, que acepta, por ejemplo, que el aborto es ok, que el transgénero y homosexual y lesbiana no hay ningún problema, son dones que Dios da a los hombres, el ser homosexual y ser transgénero. Y como ya no estamos bajo la ley de ojo por ojo, diente por diente, entonces no se puede apedrear a ninguno de estos personajes. Al contrario, existe la compasión, existe el amor y la tolerancia, existe también el perdón, existe la hermandad. Entonces, ese Yahweh posmodernista ya no es el Yahweh del Antiguo Testamento, donde mandaba que se apedreen a los hijos malcriados. Usted sabe eso, ¿no? ¿No? Yahweh dio una orden, un mandato, ¿no? A Moisés, que todo hijo que es una desgracia y es rebelde a los padres, entonces tenía que ser castigado, ¿no? Trayéndole ante los jueces del pueblo y ser castigado de una forma peculiar, muerte por lapidación. Entonces yo no veo a nadie, se imagina que hoy en día esa ley sea vigente. Yo creo que más del 80% moriría de los hijos. Porque hoy en día es normal que el hijo le falte el respeto al padre, le golpea al padre físicamente como si estuviera peleando boxeo, a ver quién gana. Y eso es cierto, o sea, no hay necesidad de probarlo, yo lo he visto, ¿no? En mi trabajo he visto cantidad. Al padre lo dejan peor que un títere, ¿no? A la madre la tratan como ramera, ¿no? Y nadie, absolutamente nadie dice, porque el niño tiene el derecho de expresar sus sentimientos frustrantes de vivir bajo una casa donde no tiene dinero, donde le dan órdenes, entonces él se siente oprimido. Eso se llama la opresión hogareña. Entonces esa opresión se transforma en él en un ser rebelde, que más tarde sale y hace valer su derecho autónomo de persona libre contra el gobierno. Así que ¿por qué castigar a una pobre criatura que no pidió nacer venir al mundo, sino que más bien sufre la opresión de un padre rígido y de una madre también que no sabe ni siquiera entender, no sabe psicología? Son unos pobres ignorantes buenos para nada y ahora su hijo se está emancipando a la libertad de una persona progresista. Eso es lo que ellos dicen. ¿Eh? Entonces, por eso ya no hay necesidad de apedrear a los niños malcriados. Interesante. Y luego un montón de... Lea Deuteronomio. Le sugiero que lea Deuteronomio, le sugiero que lea Números, le sugiero que lea Levítico. Hay mucho que aprender en Éxodo. Cantidad acerca de cómo Yahweh, ¿no? Trataba al pueblo de Israel y cómo él realmente ordenaba, ¿no? Al pueblo de Israel entrar a las ciudades
de la tierra prometida que les dio y que ellos tenían que asesinar, masacrar realmente a niños, hombres, mujeres, inclusive a los animales. Orden de Yahweh, ¿no? Tenían que masacrarlos. ¿Se imagina usted un judío diciendo, pero qué lindo niño, tiene 6 meses? ¿Cómo lo voy a matar si es un angelito? Bueno, Yahweh ordenó que lo maten. A un animal, ¿cómo voy a matar a ese puerquito? Bueno, para comerlo, o a ese burrito. No hacen mal a nadie. Bueno, Yahweh dice, maten a los animales también. Eso es orden de Yahweh, eso está en las escrituras. Si no hacían eso, no podían entrar en la tierra prometida. Es más, Yahweh mata a los que le desobedecen. ¿Sabía usted eso? Los mata, los destruye a los que se quejan, a los chismosos, a los que siguen quejándose y a los desobedientes y a los idólatros. Los elimina así, rápido. Sí, los elimina. Entonces Dios sigue siendo el mismo. No es bipolar. Entonces ese es el Dios que creyeron los peregrinos, los puritanos, y que hicieron las colonias. Estamos hablando de hace unos 200, menos de 300 años. Menos de 300 años. ¿No? El cambio en los Estados Unidos vino hace 70 años, 60 años. Hace poquito. Cuando entra ya comienza a entrar el marxismo en todas las universidades, en todas las escuelas públicas, en el gobierno, ¿no? La iglesia ya estaba débil para la 1950, 60, 70, ya las iglesias en los Estados Unidos, las sectas evangélicas que comienzan a crecer, las iglesias históricas reformadas, presbiteriana, luterana, metodista, anglicana, episcopal, bautista, ¿no? Inclusive la iglesia católica romana, que es la más numerosa aquí, como que pierden el sentido de urgencia y ver lo que están viendo. Tal vez no lo veían, tal vez no creyeron que Estados Unidos iba a caer así. Y yo creo que fue eso. Se sintieron tan seguros que dijeron, eso nunca va a pasar aquí. Y sí, ellos decían eso. No, eso puede pasar en la China, eso puede pasar en la Unión Soviética, en cualquier parte del mundo. Pero aquí, aquí no va a pasar eso. Pueden hablar, pueden haber charlatanes, pero no van a, no van a eh, llegar a ese extremo. Hay otro pasaje que está en 1 Corintios 2.9. ¿No? 1 Corintios 2.9, ¿no? Dice así. Interesante lo que Pablo, en esta ocasión el apóstol Pablo dice. Sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Ahora, estamos viviendo unos momentos, Estados Unidos pasa con este nuevo, no quiero decir nuevo, porque no es nuevo realmente, es uno de los más viejos políticos corruptos que hay en Estados Unidos, el fraude Biden. Pero entra a una nueva etapa diferente a la de Trump, totalmente diferente a la de Trump. Hay un cambio cultural, ¿no? De un paradigma cristiano a bases totalmente seculares. Esto no es nuevo, ya empezó en los 1960, pero ahora con los medios controlados de desinformación, con las controladas redes sociales como Facebook, que estamos utilizando, YouTube, Twitter, Apple, y todos ellos, las grandes compañías, ellos son los que deciden lo que vamos a hablar, los que vamos a decir. Si ellos quieren en este momento me pueden bloquear y ya nunca más me van a ver. Pero el hecho mismo de que manipularon la opinión pública durante las elecciones últimas, censurando no solamente a uno. Yo estoy censurado, yo estoy utilizando esta página porque me censuraron mi página principal por 30 días por la sencilla razón de que estaba atacando a Biden y ahorita estoy atacando a Biden. Sí, me censuraron por eso. 30 días. 30 días sin otra página. Por eso que tengo esta página aquí de uh, ayuda, digamos, cuando necesite. Pero mi otra página principal está bloqueada por 30 días. Se va a cumplir los 30 días para, creo que el 1 de febrero me parece, o el 31 de enero, algo por ahí. Recién entrado al nuevo año me censuran.
eh, los salones de clase, ¿no? Cambian. Antes se utilizaba los hechos, la lógica, pero ahora más se usan los sentimientos. Si a ti te ofende, como sucede ahorita, entonces no sirve. Trump era una persona que hablaba la verdad y les ofendió a los políticos y trataron de destruirlo, ¿no? El código de ética cambia. Se prohíbe el código de ética basado en las escrituras, ¿no? Y se acepta un código de ética postmodernista en donde es lo opuesto a lo que dice la escritura en cuanto a valores que tiene que ver con hombre, mujer, ahora es hombre, mujer, medio no se sabe, fluido, ¿no? Género fluido, o sea, género fluido, o sea, en la mañana te levantas como hombre, al mediodía te sientes mujer, luego cambias otra vez a hombre, luego viene y dices no sabes si eres mujer o hombre, por eso se llama fluido, género fluido, luego dices, bueno, soy hombre y mujer al mismo tiempo, es fluido, o sea, nadie te puede decir estás mal, porque ese es tu género, fluido. Si alguien te dice señor cuando te sientes señora, pues te vas a enojar. Oiga, yo soy señora. Pero saliendo de donde estás, cambias a señor y alguien dice, bueno, disculpe señora. No, yo soy señor. Pero usted me dijo, sí, pero yo soy fluido, mi género es fluido. Cambio rápido de hombre a mujer. Y más tarde ya no voy a ser ni hombre ni mujer. ¿Cómo me van a llamar? No me llamen nada porque no soy nada. Eso es género fluido. Eso es lo que se enseña. Y no es cuento, no es chiste, no es película, es la verdad. Eh, el hecho mismo de que el ser humano es en el vientre de la madre es una masa. No tiene personalidad y por eso se le puede abortar cuantas veces quiera. Hay mujeres que han abortado cantidad de veces y se sienten orgullosas porque dicen, no, yo no aborté un ser humano. Y si lo hice, pues es mi decisión, dice. Ahora, no es nuevo, esto viene inclusive del tiempo de la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1870, más de 100 años, ¿no? Eso sigue con la Revolución Rusa, 1917, hace un poquito más de 100 años, con la Revolución Cultural en China, hace como 70 años, ¿no? El aborto y hasta ahora se practica. Entonces todo eso va en contra de, ah, de la ética cristiana, ¿no? La televisión, los medios de desinformación, ¿no? El internet, el cable, los salones de clase, ellos, aunque rechacen el cristianismo, ellos están hasta cierto punto aceptando otra nueva espiritualidad, una nueva religión, opuesta al cristianismo. Entonces prácticamente el cristianismo, la religión cristiana ya está fuera de lugar, está al margen. Y lo más curioso es que en este país más del 70% se llama cristiano de diferentes denominaciones, ya sea católico romano, ya sea bautista, ya sea luterano, episcopal, anglicano, presbiteriano y su cantidad de subdivisiones. Y luego vienen todas las sectas evangélicas y todas las sectas pentecostales, cantidad de sectas pentecostales, cantidad de sectas evangélicas. Y eso sin contar a las sectas de carácter heréticos como adventistas, testigos de Jehová, mormones y otras sectas más, ¿no? Entonces, a pesar de la gran cantidad de personas que dicen creer en el Dios y en el Dios de la Biblia, ¿no? Ya no se toma en cuenta el cristianismo en sus valores. Ya no. Y si ellos insisten, los llaman intolerantes. O sea, ¿cómo ha cambiado esto? Antes era normal que uno sea cristiano, normal, se esperaba que cuando le digan, le preguntaban qué religión eres, usted diga cristiano de cualquier denominación, pero cristiano. O sea, si decía otra cosa, lo miraban raro, decía, ¿y este de dónde vino? Ahora es al revés. Ahora se espera que usted sea comunista, ateo, no eh, género ambiguo, género fluido, no género, un montón de cosas. Y si dice, hoy soy cristiano, te miran hasta con sospecha. ¿Te acuerdas lo que está pasando ahorita, no? Están echando la culpa a Trump y a sus seguidores, patriotas cristianos, como terroristas, como los que están creando caos y problema en, en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Así que eh, es necesario de que se tome eh, en cuenta todo esto, ¿no?
Ah, la transformación de hoy en día es una transformación en Estados Unidos de base, de estructura. Es una base estructural que está siendo destruida ahora más porque todos los medios de desinformación y los controlados redes sociales están a favor de demócratas. Siempre han odiado a Trump por los últimos 4 años, lo han demonizado, le han pintado algo que no es, odian a los Estados Unidos, promueven ideología del marxismo, comunismo, ideología del género, un montón de cosas. Ahora él está de presidente. Su discurso mismo, yo lo he escuchado, el discurso del fraude Biden es totalmente comunista, marxista. Toda frase está calculada, ha sido calculada. Inclusive él menciona a Dios te bendiga y un montón de cosas. Habla de la Biblia y una parte. Pero eso no significa nada. Lo que significa es la agenda que tiene. Yo he leído la agenda demócrata. Es puro marxismo. Es prácticamente, viene a ser como la agenda soviética de 1933 puesta en práctica en un vocabulario moderno aplicado a la sociedad norteamericana. Porque la idea de los demócratas es globalizar a los Estados Unidos, hacerlo una nación con una política socialista globalizada, fronteras abiertas, en donde el cristianismo no sea la ética de gobierno ni de las personas, sino más bien sea una ética humanista, atea, evolucionista, ¿no? Homosexual. Entonces, eso lo pueden hacer porque tienen el poder del Estado, tienen el poder de la educación, tienen el poder de todas los controlados medios de comunicación y de las controladas redes sociales. O sea, prácticamente tienen todo el apoyo. Trump no tenía el apoyo de nadie. Por eso muchas de sus políticas nunca se realizó. Entonces, a la pregunta que alguien me dice, pero ¿por qué no se realizó? Bueno, un presidente puede ser presidente, pero no decide de él, no depende de él. Él presenta, ¿no? Eh, proyectos de leyes que se tiene que debatir en el Congreso. Si la mayoría se opone, por más bueno que sea el proyecto de ley, no se va a cumplir. Y muchos se opusieron a Trump, a ese proyecto, porque lo veían muy americanizado. Claro, Trump puso Make America Great Again, o sea, haz a los Estados Unidos grande otra vez, y American First, o sea, América primero, lo cual no es malo. Todo gobernante, todo gobernante normal va a querer que su país sea el primero, no va a gobernar para el otro país vecino. Sería ilógico que un gobernante, es como que en México esté gobernando por El Salvador o El Salvador gobierne por Guatemala, no. Cada gobernante gobierna por su pueblo para darle lo mejor. Eso es lo que estaba haciendo Trump. Pero los globalistas no piensan así. Los globalistas dicen, no. Estados Unidos es una frontera abierta para todos los gobiernos. No hay como nacionalidad, patriotismo, no hay nada. Eso fue en el pasado. Ahora ya no. Ahora todo ha cambiado. Entonces, la prueba, la piedra de tropiezo era Trump. Ahora, solamente, escuche bien, un ignorante, ¿no? Solamente un ignorante puede decir, ¿no? Por ahí leo, solamente un ignorante puede decir, eh, oh, están adorando a Trump, Trump es igual que los demás. El que habla eso es ignorante, es un mediocre, no sabe lo que está hablando. Nadie adora a Trump, nadie. Y Trump no es como los otros políticos, pero nadie adora a Trump. O sea, el que habla así no tiene nada que hacer, mejor que se vaya y que no hable nada, porque es mentira. Hay cantidad de mediocres en Facebook, mucha gente que no sé por qué hablan si no saben de lo que están hablando, pero vuelvo a decir, eh, esto va a tener repercusiones. Recién acaba de empezar, su discurso lo he escuchado, de Biden, fraude Biden, y es un discurso totalmente eh, comunista marxista, totalmente. La agenda marxista de Biden es justamente eh, atacar la fe cristiana, las bases éticas cristianas de los americanos patriotas que creen en muchas de las cosas que la Biblia
nos enseña. Y lo están haciendo. Va a revocar muchas de las leyes, proyectos de ley de Trump. Uno de ellos es, por ejemplo, una comisión de 1776, que fue el año donde fue fundado los Estados Unidos. Entonces, eh, al revocar eso, ¿no? Ah, ¿qué es ese proyecto de ley 1076? Tiene que ver con las raíces cristianas de Estados Unidos que ya nos enseñan en las escuelas controladas por el gobierno, llamadas escuelas públicas, ¿no? Enseñar cómo el cristianismo y la Biblia fundó esa nación. Bueno, entra Biden y lo va a anular. Fíjense, lo va a anular, ¿no? Y va más bien a incrementar y a diseminar ideas marxistas, ideas comunistas, ideas socialistas en las escuelas. Entonces, eso es algo que se tiene que entender, lo que está pasando. Ahora, son 4 años que, recién es primer día, son 4 años. No hay necesidad de decir, bueno, vamos a ver qué pasa. No, yo ya sé lo que va a pasar. ¿Cómo confiar en un hombre que entró a la presidencia con robo, apoyado por los medios controlados de desinformación, apoyado por las controladas redes sociales? ¿Esperar qué? No se tiene que esperar nada. Es un ladrón. Es un ladrón, no se tiene que esperar. Y ya lo dijo su discurso. La agenda está ahí, abierta para todos. Ponga agenda de Joe Biden 2021. Ahí está, claro, está en inglés. Yo lo he leído. Y es pura basura, propaganda marxista, comunista, homosexual. Eso es lo que es. Es propaganda. Eso lo están implementando, van a implementarlo en las escuelas, se va a radicalizar. Muchos pensaban que Barack Obama era el único que se radicalizaba y no es así. Biden es el más corrupto de todos y él va a radicalizar y está junto a personas radicales marxistas que odian a los Estados Unidos, que odian las raíces cristianas de Estados Unidos. Eso se va a poner en práctica en el gobierno, eso va a poner en práctica en las escuelas públicas, en las universidades, aún más. Viene una época de censura selectiva, ¿no? Esa censura selectiva se va a aplicar a todo aquel que ataque a este nuevo presidente, ¿no? Y que esté promoviendo ideas que no estén de acuerdo con ellas, ¿no? No será raro que ese video, después que termine, o si no es ahora, después lo borren, porque si lo revisan van a ver que estoy hablando justamente lo opuesto que ellos creen. Y es así, o sea, nuestras libertades se van a ir acortando, la libertad de expresión, la libertad de pensar, de decidir, de escribir, lo van a totalmente censurar, porque no van a querer que nadie hable, ¿no?, en contra del fraude Biden. Y esto es algo serio, esto está pasando, ya está esto en plan y lo van a llevar a cabo. Lo van a llevar a cabo. Una de las cosas que dijo Trump, ¿no? Dice, eh, él dice, por ejemplo, hoy día lo que habló, que hace 4 años lanzamos un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país, renovar su espíritu, restaurar la lealtad de este gobierno a los ciudadanos. En resumen, nos embarcamos en una misión para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande para todos los estadounidenses. Y eso es cierto. Él hizo esa misión para hacer de Estados Unidos una nación grande para todos los estadounidenses, ¿no? Al concluir mi mandato como el 45º presidente de los Estados Unidos, ¿no?, él está aquí orgulloso, dice él, de lo que hemos logrado juntos, ¿no? Esta semana, dice él, inauguramos una nueva administración. Bueno, vaya. Pero oramos, dice, por su éxito. ¿Para qué? Para mantener a Estados Unidos seguro y próspero, a pesar de que es un fraude. Bueno, por el bien de la mayoría, queremos que Estados Unidos siga prosperando. Por ese sentido, ¿no? Eh, él agradece al pueblo norteamericano, estadounidense, y se siente orgulloso de haber servido como presidente. Y es un gran privilegio y un gran honor, eso es cierto. Servir presidente de la nación más poderosa del mundo. Nunca debemos olvidar que aunque los estadounidenses siempre tendrán nuestros desacuerdos, somos una nación de ciudadanos increíbles, decentes, fieles y amantes de la paz que todos quieren que nuestro país prospere, florezca, sea muy exitoso y bueno. Somos una nación verdaderamente magnífica. Y eso es cierto.
Él dice, hace 4 años, dice, vine a Washington como el único verdadero extraño. Y es cierto, extraño. No parte del establecimiento, no parte del nuevo orden mundial. Él vino de afuera, él vino de afuera, no es parte, por eso que lo odian. Tanto republicanos y demócratas lo odian. Y ganó la presidencia. Eso peor les ha sido demasiado, que un extraño gane la presidencia. No he pasado mi carrera como político en mi vida, sino como constructor mirando horizontes abiertos. Me postulé para la presidencia porque sabía que había nuevas cumbres imponentes para Estados Unidos esperando ser escaladas. Sabía que el potencial de nuestra nación no tenía límites siempre y cuando pusiéramos a Estados Unidos en primer lugar. Claro, como nación, la única manera de prosperar es poner a la nación donde uno está en primer lugar. Así que dejó atrás su vida anterior y empezó una arena difícil, pero una arena, sin embargo, con todo tipo de potencial. Si se hace correctamente, Estados Unidos me ha dado tanto y él quería devolver ese algo a los Estados Unidos. Junto con millones de patriotas trabajamos en esta tierra, construimos el mayor movimiento político en la historia de nuestro país, también construimos la mayor economía de la historia del mundo. Se trataba de America First, o sea, América primero, porque todos queríamos que Estados Unidos volviera a ser grande. Restauramos el principio de que una nación existe para servir a los ciudadanos. Nuestra agenda no se trataba de derecha o izquierda, se trataba no de republicanos o demócratas, sino de la nación. Esto significa de toda la nación. Y es cierto, aprobamos, dice él, el paquete más grande de recortes de impuestos y reformas en la historia de Estados Unidos. Recortamos regulaciones que eliminan el empleo de cualquier administración, que ninguna otra administración lo había hecho, ¿no? Y en el momento de la prosperidad económica viene el virus que trae China. China lo hizo a propósito, ¿no? El mundo entero sufrió. Estados Unidos superó a otros países económicamente a pesar del virus, debido a nuestra increíble economía y la economía que construimos. Sin estos cimientos, ¿no? Estos cimientos no hubieran funcionado de esta manera y no tendríamos algunos de los mejores números que hemos tenido. Y es cierto, a pesar del virus chino, la economía de Estados Unidos siguió pujante, gracias a los años anteriores de economía que bajo Trump la economía se había realmente eh, superado, se había uh, reforzado. Y este es cierto, yo lo veo, ¿no? La economía, el aumento de trabajo, eh, trabajo por todas partes, mi correo electrónico, tengo 3 correos electrónicos, y los 3 correos tengo llenos de ofertas de trabajo, ¿no? Acepté uno, ¿no? Hay varios que hasta hoy día recién me mandaron hasta un texto, me dijeron de que en cierta compañía están buscando y vieron mi hoja de vida, o resumen, o currículum, lo que sea, como lo llame usted en su país, y vieron que soy uno de los candidatos que justamente encaja de acuerdo a los requerimientos de las calificaciones que ellos están pidiendo. O sea, el trabajo hay, existe. Los ingresos se dispararon, los salarios se dispararon, el sueño americano se restauró y millones salieron de la pobreza en unos pocos años. Esto es cierto, ¿no? Por ejemplo, para que se den una idea, ¿no? Personas laborales, técnicos, ¿no? Que no tienen ni siquiera una profesión o un título profesional, al mes ganaban entre 3.000 y hasta ahora, sin exagerar, 3.500 a $4.000 al año. Dólares al año. Ahora, en pesos, digamos, a ver, mexicanos, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Cuánto está? Voy a poner aquí, pesos, ah, para que se den cuenta. Eh, Vamos a ver el nivel de vida. Voy a poner de México para hacer una idea. Y ustedes me van a decir si es verdad o no. Aquí tengo algo. Dice aquí cuánto cuesta vivir en México 2020. O sea, esto es
el año pasado. Dice precio promedio para vivir en la Ciudad de México, 22.000 pesos mensuales. Ustedes me van a decir si es verdad o no. 22.000 pesos mensuales, dice. Aquí dice cuánto dinero se necesita para vivir una pareja en México. Vamos a ver aquí. Eso no. Eh, dice cuánto cuesta costo de vida, salario. A ver, vamos a ver. Costo de vida en México. Una idea. Dice índice de costo de vida 35 yo creo que debe ser 35.000. Ah, transporte, zapatos, o sea, mm, índice de costo de vida, yo creo que tiene que ser aquí 40.000 pesos, no sé. Pero aquí el primero que vi dice 25.000. Dice, ¿cuál es lo mínimo para mantener una familia mexicana? ¿Quiénes ganan más al mes? Ahí salió como 25.000 pesos. Eh, dice, el Universal, ese es de México, Diario de México. El Universal dio a conocer que 24 millones de personas ganaron menos de 5.000 pesos al mes al cierre del año. Pero ¿cuánto es lo mínimo para solventar la familia básica de una familia? Dice, una familia promedio de 4 personas que vive en la zona urbana debe contar por lo menos con un ingreso mensual de 11.146 pesos. Ustedes me pueden decir si es verdad o no es verdad. De 11.146 eh, pesos que para vivir. Bueno, con Trump, una persona que trabaja en una compañía normal, un empleado normal, trabajando 40 horas la semana, eh, al mes, al mes está ganando entre pesos mexicanos tal vez unos, ¿cuánto sería aquí? Mm, a ver, cambio, está, ok, entre unos 50.000, entre 50.000 a 70.000 pesos al mes. Entre 50.000 a 70.000 pesos al mes. Ahora, un supervisor va a ganar más que eso. El supervisor va a ganar entre 78.000 a 80.000 pesos al mes. O tal vez más. De verdad. No, no estoy exagerando. Eso es así. Entonces, la economía bajo eh, Trump realmente se disparó. O sea, aumentó, se fortaleció y bueno, eh, hubo una gran prosperidad económica. Y a pesar que vino el virus del China, de China, el virus que se llama COVID en este momento. Ah, en el exterior, la fuerza estadounidense en casa y el liderazgo estadounidense se restauró. Trump hizo que se respete más a los Estados Unidos, especialmente en la parte de Asia y Europa. ¿No? Eh, se reafirmó la economía de forma increíble. Las compañías están dando trabajo a muchos, a muchos.
Y no hay razón de que bajo ninguna circunstancia, no hay razón de que la élite de Washington lo haya atacado y robado los robos a Donald Trump. Eso es el principio. Esto no significa que ya Estados Unidos cayó con este nuevo, digamos, uh, administración demócrata. Pero los planes de los demócratas son totalmente opuestos a los de Trump. En todo aspecto, económico, político, moral, social, cultural, religioso. Los demócratas son totalmente enemigos de la fe cristiana en una forma bíblica. Ellos, claro, no le van a decir que tienen pastores, pero sus ministros de ellos, sus religiosos, son totalmente pro aborto, pro homosexuales, son más que todo ideólogos marxistas. Ellos ven la sociedad de una forma totalmente diferente a lo que uno ve, ¿no? Totalmente diferente a lo que uno ve. Y bueno, eso es lo que está pasando eh, en este momento. Y se espera realmente que el movimiento que Trump empezó no va a desaparecer. Ya la gente se ha dado cuenta de este fraude, ¿no? Las iglesias en el aspecto religioso, uh, bueno, el catolicismo siempre se ha mantenido demócrata en su mayoría, aunque muchos ahora con Trump, muchos votaron por Trump entre católicos, más que cualquier otro presidente republicano. Trump atrajo mucho voto católico para él, bastante, por su posición pro vida y pro familia en contra de la agenda gay, de la agenda homosexual. Entre los evangélicos también bastantes, aunque una parte del sector evangélico no lo apoyó, lo criticó. Ellos son los que son ya influenciados por el marxismo, neomarxismo, ¿no? Iglesias históricas no, bueno, estas iglesias o denominaciones históricas como anglicanismo, episcopal, presbiterianismo, luteranismo, metodista, son congregaciones muertas, es la verdad, están muertas en denominación, ¿no? Son denominaciones históricas pero muertas en el sentido de que no tienen, mejor honestamente, que sus templos sean museos. No hay algo relevante en ellos. Si desaparecen, supongamos que desaparezcan, no hay ningún cambio. No se sentiría su ausencia. Con eso les digo todo. No sé por qué existen hasta cierto punto, es verdad. Porque no solamente en política se han vuelto muertos, pero inclusive en el aspecto religioso espiritual no dan nada con eso. No dan nada. Es un club. Es un club. Es un club. ¿Ok? Eh, y no hay, en el aspecto religioso, diríamos cristiano, um, gran parte del evangelicalismo se va a desarrollar, es lo que yo veo. Catolicismo también, pero recuerde, el catolicismo aquí en Estados Unidos no es como el catolicismo en México, Centro y Sudamérica. El catolicismo aquí en Estados Unidos es más protestante que católico. Okay, eso se tiene que entender, es por la influencia protestante. Ser católico es culturalmente protestante, eso es, así es en Estados Unidos. Eh, pero las iglesias protestantes en sí históricas realmente son irrelevantes. Es la verdad, son irrelevantes. No, no hay una diferencia. De los que fueron hace unos, ¿qué? 200 años. Ahora no. Protestante reformado del siglo, de este año 2021, de este siglo prácticamente, son irrelevantes. Esa es la verdad. Políticamente, inclusive culturalmente hablando. ¿Okay? Entonces lo que estamos viendo más bien es una lucha cultural, ¿no? De preservar los valores norteamericanos que hicieron esta nación grande y que Trump lo entendió y que ahora vuelven a estar bajo riesgo con esta nueva administración demócrata, que son cada vez, esta vez incluso más radical que Obama, más radical que Obama, pero que seguro él va a estar dando ideas de cómo cambiar esta nación, haciéndole más
dependiente globalista y cambiar toda la estructura, todo el panorama. Y ese es el desafío que se va a venir. Ya como les dije, ya tiene 17 leyes que van a clausurar y cancelar muchas propuestas de ley que pasó Trump. Esas 17 leyes de los demócratas de Biden va a eliminar todo lo que hizo Trump. 17 por el momento. ¿Ok? Por el momento 17. ¿Se dan cuenta cómo es tan radical el primer día? Lo hace. Y claro, eh, ¿qué se puede esperar? Son 4 años más que nos falta. Y veremos lo que va a pasar. Cada día va a estar algo nuevo, diríamos. Porque él va a tener que transformar en esos 4 años lo más que pueda. Y creo que lo va a hacer con la ayuda de los medios controlados, con las redes sociales controladas y con el Congreso, que la mayoría es demócrata también. Y los republicanos cobardes que no van a hacer absolutamente nada. En otras palabras, se avanzó con Trump y con los demócratas se retrocede más radical de lo que estuvo. Eso es prácticamente. Entonces vamos a orar, quiero terminar con una oración y espero que esto haya sido de ayuda para reflexionar de lo que se viene. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Señor, bendice esta nación, tú lo creaste, trajiste a los peregrinos, a los puritanos. Bendice esta nación y acuerda del pacto que hicieron contigo. Padre Santo, levanta líderes, protege, no permitas que sea destruida por esta nueva gente que rechaza tu palabra, rechaza los valores, rechaza la herencia, rechaza tu plan y tu ley. Padre Santo, bendice, prospera y cuida y protege a Donald Trump, a su familia y a toda tu iglesia en este país, fortalece. Así te pedimos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, que la gracia, la paz de Dios sea con todos ustedes, amén.